Bienvenidos, gracias por sintonizar nuevamente Mesa Cuadrada. Hoy haremos un breve balance de la jornada electoral que vivimos el pasado 7 de junio en nuestro país. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros, a Vero Ortiz, a Luis Carlos Ugarde y a Pepe Ureña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hoy también vamos a analizar, entre otros temas de esa jornada electoral, las nuevas expresiones ciudadanas y las candidaturas independientes. Más adelante vamos a platicar con Pedro Kumamoto, quien desde Jalisco se conectará con Mesa Cuadrada. Antes de iniciarlo, invito a que veamos este documento que hemos preparado como introducción a este importante tema. Para el Instituto Nacional Electoral, los comicios del pasado 7 de junio fueron exitosos. A pesar de las amenazas del magisterio y el clima de inseguridad en algunas regiones del país, se instalaron el 99.88% de las casillas. La jornada se desarrolló en un clima general de paz y normalidad, excepto en algunos puntos focalizados de Oaxaca y Guerrero. Y la participación ciudadana fue la mayor desde 1997. 39.87 millones de mexicanos salieron a las urnas. Hoy las elecciones ya son una ruta privilegiada para procesar el intenso pluralismo que caracteriza a nuestra sociedad por vías pacíficas. Y creo que el porcentaje de participación es un porcentaje contundente. La integración de la Cámara de Diputados será reflejo de la pluralidad que vive México. Hubo alternancia en 33% de los distritos. En la escena hay nuevos partidos, otros en la posibilidad de perder su registro, pero ninguno tiene mayoría parlamentaria por sí mismo. En Nuevo León, el triunfo de Jaime Rodríguez el Bronco demostró la viabilidad de las candidaturas independientes. Otros 5 ciudadanos que optaron por esta vía llegarán a cargos de representación popular. En Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sonora, los electores votaron por una fuerza política distinta a la que mantenía el poder. En Colima, ante lo cerrado de la contienda, se realizó un conteo voto por voto, que dio la victoria al PRI sobre el PAN por 506 sufragios. Otro dato relevante es que por tercera ocasión consecutiva disminuyó el voto nulo, que representó el 4.76% del total de la votación emitida, mientras que en 2012 fue del 5% y en 2009 del 5.41%. Además, el proceso 2015 representó para el INE la tarea de operar la reforma electoral. Bien, pues estamos aquí ya en nuestro primer segmento de Mesa Cuadrada para tratar el tema del proceso electoral y en particular yo quisiera plantearles, pues a propósito que vamos a tener la oportunidad de conversar con Pedro Kumamoto, pues el tema de las candidaturas independientes, que para mí las podría dividir en dos. Aquellos candidatos que sin tener propiamente ascendiente o trayectoria política se presentaron a la contienda y aquellos que ya tenían trayectoria política y que por desavenencias con su partido fueron apoyados por otros. Pongo el caso de Jaime Rodríguez, notablemente en el caso de Nuevo León, recuerdo el caso de José Ángel Córdoba, apoyado por el PRI, el Partido Verde y el PAN para la presidencia municipal de León. Él había tenido algunos problemas hacia su anterior partido político, Acción Nacional. Entonces me parece que no todas las candidaturas independientes cabrían en el mismo segmento y por eso sí vale la pena distinguir entre quienes sí tuvieron o no tuvieron experiencia. Ahora, estos, sobre todo en el caso de Pedro Kumamoto, con quien vamos a platicar más adelante, pues tiene esta característica de no haber tenido trayectoria política formal, pues decir partidista, militancia, y haber logrado un triunfo para el Congreso local en el mismo estado de Jalisco. Javier, yo quisiera nada más matizar, porque yo creo que yo soy simpatizante de las candidaturas de este tipo, llamadas independientes por facilidad de lenguaje, pero yo creo que el término correcto es candidaturas sin el aval de un partido. Porque yo creo que todos los que se lanzan de candidatos independientes son políticos, incluido Pedro, que ahorita me gustaría escuchar su punto de vista. Y cuando decimos políticos, no necesariamente necesitamos con una afiliación política formal o con trayectoria gubernamental. Son políticos que hacen labor desde las universidades, algunos, desde las redes sociales, desde las expresiones de la sociedad civil, y otros lo hacen desde los gobiernos, desde los partidos. Pero yo creo que por definición cualquier candidato, por la vía que sea, es un político. Si no es un político, estamos en un grave problema. Es como si yo quisiera dirigir una empresa y no tuviera mente empresarial. Entonces yo quisiera decir eso para afinarlo, porque como tú bien dices y como está registrado, la mayor parte de los candidatos que optan por la vía independiente son políticos profesionales.
Algunos, como Pedro, que vamos a hablar al rato, no tienen un vínculo formal con las estructuras partidistas o gubernamentales, pero eso no le quita el ser un político de una nueva forma de expresión que me parece muy interesante analizar. No, desde luego, yo me estoy refiriendo a las características de un político profesional, obviamente, y esa es una diferencia muy importante, porque vienes con trayectoria, con compromisos, en el caso que fuiste presidente municipal o gobernador, etcétera, entonces sí tiene esa trayectoria, y yo creo que lo importante de estas candidaturas es que ofrecen opciones no partidistas en ese sentido, ¿no? Creo que las burocracias de los partidos luego son filtros formidables, a veces insuperables, ¿no? Que terminan en decisiones de otros partidos incluso, ¿no? Sí, no, sin duda. Yo estoy de acuerdo con Luis Carlos porque sí me parece válida la precisión de que más bien son candidatos que fueron sin el aval de un partido político, pero claramente van a hacer labor política, y esta idea de, que me parece el tema, Luis Carlos, de contraponer, es que no soy político, soy ciudadano, como si entonces hubiera, exactamente, como si hubiera dos calidades, digamos, ¿no? De casi de categorías humanas, ¿no? Quienes son ciudadanos y quienes son políticos, pues me parece totalmente real. Los políticos son ciudadanos, y en todo caso son ciudadanos que optaron por esa actividad y van a hacer política, vengan del partido que vengan o vengan sin filiación partidista. Entiendo lo que tú hablas de trayectoria militante y compromisos con partidos. Yo simplemente diría, como para digamos, empezar este análisis, que me parece una figura muy interesante, que creo que llegó para quedarse, porque dada la aceptación y la recepción por parte de la ciudadanía que tuvo, me parece que es algo con lo que vamos a tener ya que convivir. Me parece que han sido el canal por el cual se expresó un descontento ciudadano hacia los partidos, que afortunadamente es un canal institucional, o sea, que está previsto dentro de la propia legislación, que se pudo, digamos, procesar dentro de nuestro sistema electoral esta figura, y que hay que poner atención porque hay un mensaje detrás de cada uno, quizás sean distintos los temas que cada uno enarbola o representa, pero me parece que el mensaje central es de un rechazo a las opciones que están dando los partidos tradicionales, y entonces esto viene a meter un ingrediente de frescura y de presión hacia lo que han hecho los partidos, tanto en su labor, digamos, partidista y de gobierno, como los procesos de selección, como tú bien decías, Javier, los procesos de selección que dejan algunas veces quizás sus mejores candidatos al margen de esas decisiones. Sí, no, eso es correcta la precisión. En el caso de Pedro, bueno, su edad no le da para hablar de currículum en una actividad pública. Bueno, si fuera hijo de algún gobernador, tal vez sí, ¿eh? Pero por herencia, ¿no? Pero ese es el caso de Cloutier. Cloutier no se le conoce actividad más allá de lo que le dio el PAN, de donde discrepó, se fue y ahora va como ciudadano con la figura, amparado en la figura del ex candidato presidencial, de su padre. Bien hecho. En este caso, no, sí hablamos de un ciudadano genuino, aunque él con mucha experiencia, porque fue dirigente estudiantil. Perdón que insista, es que ciudadano genuino, entramos al juego de los ciudadanos versus los políticos. No militante. Es un político sin vínculos formales con los partidos. No militante, claro. Bueno, la política es inherente al ser humano. Claro. Todos lo hacemos. Pero él sí hizo política en el ITESO, donde estudió, de donde es egresado. Tuvo atrás un grupo muy grande, muy entusiasta de jóvenes, de buen nivel académico y muy buen nivel económico, que le permitieron sortear y hacer una campaña exitosa. Si esa campaña se ha hecho en un municipio de Chiapas, por ejemplo, no hubiera tenido el mismo efecto. Hablamos de un sector en la zona conurbada a Guadalajara que es de alto nivel económico y donde las redes sociales permean y son parte de la cotidianidad de la gente. Sí, es muy importante hacer estas precisiones, porque yo creo que en el debate es donde nosotros podemos ir encontrando los nuevos escenarios, Luis Carlos, ¿no? Es decir, Verónica, ¿no? ¿A dónde vamos apuntando estas posibilidades de nueva participación? Ahorita dijiste, Pepe, que Pedro no tenía por su edad experiencia. Yo creo que por su edad tiene más experiencia que buena parte de los políticos, justamente para poder dialogar con los millennials, justamente para poder entender un lenguaje que los políticos con experiencia burocrática no entienden. Entonces yo sí creo que tiene mucha experiencia, tiene 8 o 10 años haciendo política estudiantil, activismo social, entrenado mejor que la mayor... ¿Tú te refieres a la política profesional? Sí, no, habla política profesional. No, yo lo sé. Y luego hizo la acotación que sí tiene experiencia de política. Lo que yo quiero resaltar es esta idea de que las nuevas experiencias que se requieren para comunicarse con la sociedad son justamente las que se adquieren a veces fuera de las burocracias, y por eso es interesante esto. Tenemos que ir al bloque. Se fue rapidísimo este primer bloque, entonces vamos a seguir tratando el tema de candidaturas independientes y el proceso electoral del pasado 7 de junio. Ya regresamos.
Muchas gracias, estamos aquí de vuelta. Vamos a conversar en un momento más con Pedro Kumamoto. Como usted sabe, él se presentó como candidato independiente al Congreso local del Estado de Jalisco y obtuvo el triunfo. Pedro, ¿cómo te va? Gracias por aceptar la llamada. Javier, muy contento de poder saludarles, de poder estar con Luis Carlos, con Verónica y con Pepe y contigo para poder platicar acerca de esta candidatura sin partidos políticos. Mira, en unos cuantos segundos te quisiera pedir que nos recordaras cuál ha sido brevemente tu trayectoria antes de formar parte próximamente del Congreso local en Jalisco. Claro, yo estudié gestión cultural con perspectiva en ciencia política y gestión pública en el ITESO, aquí en Guadalajara. Fui presidente de todos los estudiantes del ITESO durante 2 años. También fui investigador de tiempo completo del Observatorio Legislativo. Y bueno, he sido parte de distintos esfuerzos de la sociedad civil organizada, desde el tema de activismo, pero también desde el tema del Observatorio de Calidad de Vida de Jalisco Cómo Vamos. Entonces, bueno, pues ha sido corta mi trayectoria, pero al mismo tiempo enraizada en los movimientos sociales sobre todo y en la participación ciudadana. Y de las nuevas experiencias. Verónica. Oye, yo te quería nada más preguntar porque justamente has saltado a la fama por méritos propios, pero desafiando un poco este tema de la comunicación política, ¿no? Muchos partidos, e incluso hubo uno notadamente, que apostaron todo a la publicidad, a la sobreexposición inclusive mediática, lo cual no fue el caso de los candidatos independientes y, digamos, contra todo pronóstico, aquí menos exposición significó más votos. ¿Cómo planteaste eso y cuál es tu reflexión sobre el tema? Bueno, tiene que ver con una perspectiva muy amplia que tuvimos dentro de la campaña. En primer lugar, nos propusimos que no íbamos a contaminar a través de los distintos medios en los que nos publicitáramos. Nosotros no tuvimos ni espectaculares, no tuvimos ningún tipo de vallas, perifoneo, cualquier tratamiento de publicidad masiva que contaminara. Nosotros entregábamos esencialmente separadores en los semáforos o en las casas. Siempre tocábamos y pedíamos permiso para poderlo hacer. Segundo, poníamos calcas en los autos que nos lo permitían. Y bueno, esas fue, y a través de Facebook fueron los medios por los cuales nos dimos a conocer. Esencialmente ahí gastamos el 70% de nuestros recursos. Lo que te puedo decir es que en general las personas estamos muy cansadas de las campañas que nada más nos están ensuciando y que por otro lado no le aportan o no le abonan al debate democrático. Creo que por un lado el hartazgo y el cansancio que existen por las viejas estructuras de los partidos políticos que no han logrado rediseñar la manera en que hacen el marketing, pero también tiene que ver con el fondo. Tiene que ver con ver, al menos aquí en Jalisco, que existían una gran cantidad de campañas de guerra sucia y que no le apostaban a precisamente generar propuestas. Creo que también ahí fue otro acierto, poder hacer propuestas concretas, hacer propuestas técnicamente viables y tener un equipo de expertos que respaldaran estas iniciativas. Y finalmente también tuvo que ver hacer el casa por casa por casa. Ustedes no me conocían antes, pero yo no era tan moreno como aparezco hoy por hoy, y les puedo decir que fue un éxito. El estar tocando las puertas, platicar con las personas es muy cansado, toma mucho tiempo, mucho polvo, mucho sol, muchos perros ladrándote, pero también vale la pena porque generas un vínculo realmente basado en la confianza con las personas. Entonces creo que esas son las 3 claves esenciales de por qué nos fue como nos fue. Carlos. Pedro, ¿cómo estás? Muchas felicidades por haber ganado, por esta nueva expresión ciudadana a través de la política. Y yo creo que tu triunfo, así como el de otros candidatos sin partido, es muy relevante. Lo más relevante de esta elección, y yo creo que de lo que vamos a estar hablando en 10 años, no de que el PRI ganó o Movimiento Ciudadano haya ganado. Y por eso es muy importante empezar a reflexionar no de por qué es bueno, lo hemos dicho, yo creo que es muy bueno tu fenómeno y el de otros, sino los riesgos. Para que esto sea virtuoso necesitamos analizar los riesgos para que en 6 años no estemos viendo que a la par de gente muy talentosa como tú, las candidaturas sin partido sirven para que se colen oportunistas y otros personajes que pueden dañar más que beneficiar. ¿Cuáles tú crees que son los riesgos? Se ha mencionado la fragmentación del sistema de partidos, se ha mencionado que se convierte eventualmente en un movimiento personalista. A mí el otro día en Guadalajara me decían que si hay una ola naranja. Yo decía, no hay una ola naranja, lo que hay es una ola alrededor de un personaje muy talentoso que es Alfaro, pero eso no construye un sistema institucional a la largo. Claro. ¿Cómo ves esto? ¿Qué riesgos hay que ver en el horizonte?
Bueno, lo primero es, yo sé que no es un riesgo, pero sí me gustaría remarcarlo porque estaba escuchando la discusión previamente. Yo me asumo como un político y la búsqueda que tenemos es que todas las personas seamos políticas y políticos. Abrazar esa dimensión tan humana que tenemos y que es muy importante que la estemos viviendo. Ojo, no por eso grilleros, no por eso servidores públicos o no por eso pegados a la ubre gubernamental, pero eso sí significa que vivamos esta dimensión política. Nada más quería agregarlo porque yo sí me asumo como un ente político y me gustaría que muchas más personas se asumieran como políticas y políticos. Por otro lado, lo que creo que hay que abonar tiene que ver con, primero, que existan candidaturas independientes puede propiciar que no exista una búsqueda programática, sino más bien una búsqueda, por así llamarlo, carismática, de líderes que nos estén ofreciendo, que nos estén diciendo o endulzando los oídos con lo que queremos escuchar en este momento y no necesariamente que sea lo más viable, digamos, desde perspectivas económicas, desde perspectivas políticas de derechos humanos, incluso desde perspectivas, por así llamarlo, micro y macro, ¿no? Entonces eso es uno de los problemas. Otro de los problemas que creo que se puede correr es que se llegue al tema de este secuestro de la democracia, por así llamarlo, por una élite económica, en donde nada más estas élites puedan apostarles a ser candidatas o candidatos independientes sin la necesidad de espacios de representación consolidados en un sedimento social. Sin embargo, también hay que decirlo, al menos como está la legislación en nuestro país, yo veo muy difícil que esto suceda, insisto, como está ahorita. Pero yo soy el primer crítico en este tipo de candidaturas, yo siempre lo he dicho, esto no es la solución, no es la panacea. Desde mi perspectiva debemos de apostarle a pequeños partidos políticos con mucho menor financiamiento, con una búsqueda mucho más de activar políticamente los cuadros, que en realidad parecer un negocio multinivel, que hoy por hoy parecen eso. Entonces creo que tenemos que entender que, a mi parecer, las candidaturas independientes son una medida transitoria para un espacio realmente o un sistema de partidos realmente fortalecido, pero no fortalecido porque son intocables, sino fortalecidos porque se les cuestiona constantemente y eso los hace reivindicar sus causas de ser un vehículo de la participación ciudadana. Pepe. Sí. Oye, en campaña, ¿qué enfrentaste? ¿Cómo actuaste, por ejemplo, contra esa avalancha que se venía, que no es Ola Naranja, dice Luis Carlos, pero ellos actuaron queriendo oprimirte, acabar con tu candidatura? ¿Cómo logras sobreponerte a esa corriente? Sí, bueno, lo que ha sucedido en realidad es que nos hemos encontrado con muchísimos obstáculos de manera institucional y no institucional. Los institucionales que tienen que ver con las reglamentaciones ridículamente altas que no nos propiciaba poder llegar al último espacio. Teníamos que conseguir nombre, clave de elector, firma, copia de la IFE, es decir, todos los datos que necesitas en este país para cometer un fraude fiscal y nos los pedían, ¿no? Entonces, habían muchas limitantes, habían limitantes a lo mejor no institucionales que tenían que ver con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de aquí de Jalisco. Le dedicó 70,000 pesos en promocionar a las candidaturas independientes, es decir, 3 anuncios en prensa. Eso es todo lo que le dedicó para decirle a la población, ahí vienen candidaturas independientes, fírmales si te parecen atractivas. Entonces, les puedo decir que fueron muchos obstáculos, había incompetencia generalizada, me atrevo a decir, de parte de la fiscalización y de parte de los espacios que tienen que ver con por así llamarlo, la recepción de la documentación, tanto en el instituto local como en el nacional. Y bueno, lo que te puedo decir que desde los partidos políticos primero intentaron más bien buscarnos, acercarnos, tratar de convertirnos en un flagelo de ellos, ofreciéndonos firmas o ofreciéndonos ayuda, pero posteriormente ya nos han empezado a golpear, nos han empezado a tratar de generar nexos donde no existen, nos han empezado a tratar de generar historias en donde no las hay. Y bueno, pues todo esto obedece en una búsqueda muy clara. Están tratando de minar la confianza que las personas tienen en nosotros, que en realidad es nuestro único capital político, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy claros. Es una de las
digamos, dificultades más grandes, pero también uno de los atributos más importantes de esta candidatura, ser muy honestos desde un principio de qué somos y qué no somos y cómo lo estamos enfrentando. Creo que ha sido una dificultad, si lo quieres ver así. Ser honesto siempre implica ciertos costos, pero por otro lado lo hemos vuelto en una de las mayores, pues de los mayores atributos de esta candidatura, poder ser transparentes y decir, esto fue lo que gastamos, de aquí venimos, hemos estudiado esto, no tenemos experiencia en estos temas, pero estamos buscando conciliarla con esto. Pedro, disculpa que te interrumpa, me están pidiendo en producción que vayamos a un corte, vamos a seguir platicando contigo. No se vaya, estamos platicando con Pedro Kumamoto aquí en Mesa Cuadrada. ¿Qué tal? Estamos conversando con Pedro Kumamoto, estamos en un enlace hasta la ciudad de Guadalajara. Pedro, yo quisiera formularte la siguiente pregunta. Así como construiste una candidatura ciudadana con nuevas técnicas para acercar y pedir el voto, como legislador en el Congreso del Estado de Jalisco, ¿con quiénes vas a consultar para decidir el sentido de tu voto? Todavía estamos en un proceso deliberativo sobre cuáles deben de ser, por así llamarlo, las instancias o los mecanismos para poder tomar estas decisiones. Siempre lo he dicho y es algo que vamos a estar sosteniendo. Nosotros necesitamos desconcentrar la toma de decisiones de la forma en la que se ha hecho. Seguramente habrán muchas decisiones que por cuestiones operativas o por cuestiones hasta técnicas no es relevante o no es importante la consulta generalizada, pero sí habrán muchos temas que nosotros consideramos importantes en donde la población debe tener una participación en la deliberación pública. Estamos pensando desde mesas de trabajo, estamos pensando también en metodologías consultivas que tienen que ver desde analógicas, como puede ser una encuesta, como virtuales que pueden ser espacios como los que tiene el partido de la Red con Democracy OS o los que tiene precisamente el Partido Pirata con el Liquid Feedback. Y bueno, también nosotros estamos analizando generar nuestros propios mecanismos. Todavía es un poco prematuro, tenemos una semana y media de haber ganado y entonces estamos precisamente todavía terminando de construirlos, pero les puedo decir que la idea es específicamente innovar en cómo se toman las decisiones. Pedro, lo que estás diciendo básicamente es que tú vas a hacer una correa de transmisión del deseo de tus votantes. Pero entonces, ¿dónde queda tu papel como líder? Un líder no necesariamente hace lo que la gente quiere, un líder también empuja hacia metas nuevas que a veces la gente no quiere o no conoce, y por lo tanto esta idea de consultar lo que todo quiere a lo mejor no te convierte en alguien que transforme, sino en alguien que mantenga el statu quo, o a veces alguien que dé solo lo que la gente quiere. ¿No debes tú, un legislador, además de escuchar, tomar las decisiones que corresponden más importantes, aunque la gente a veces no las quiera? Sin duda, y espero que no se entienda de esa forma maniqueísta o populista desde esta perspectiva. Nosotros somos unos fieles convencidos de que se debe de recuperar el conocimiento de la calle, la inteligencia, por así decirlo, cotidiana, y se debe de filtrar a través de una perspectiva técnica. Y en ese sentido es donde, sobre todo, aplican estas consultas en las que he estado planteando. Y si se entendió de otra forma, les pido una disculpa por no haber sido lo suficientemente claro. Yo también creo que a veces se deben de tomar decisiones complicadas, a veces se deben de impulsar debates. De hecho, creo que esa es, digamos, reserva de que ustedes que son especialistas me puedan corregir, yo creo que esa es una de las principales tareas de una legisladora o de un legislador, poder impulsar los debates públicos e ir expandiendo lo que nosotros entendemos como la arena pública y cuáles son esos temas que están detrás de ellos. Pedro, quisiera hacerte una pregunta más relacionada con la estructura normativa del Congreso de Jalisco. Leí que se están planteando modificar la ley orgánica y quizás su reglamento para darte cabida a ti, porque no está hecho para candidatos independientes. ¿Qué cosas hay que cambiar para que tú puedas tener un desempeño como legislador independiente? Esencialmente son 4 artículos, no son tantas, digamos, no es una ingeniería legislativa lo que se tiene que hacer. Lo que se debe modificar es que plantea que solamente aquellas personas o aquellos diputados o diputadas que pertenezcan a una bancada pueden ser miembros de la mesa de coordinación política o pueden ser coordinadores o coordinadoras de sus comisiones. Entonces, lo que se debe de modificar es en realidad una cuestión de sintaxis, por así plantearlo. No es tampoco insisto, no es ingeniería legislativa, son unas cuestiones
Que, de nuevo, luego me decían, es que está prohibido que tú puedas presidir una comisión. No, no está permitido y porque no se ha regulado y no se ha planteado que lleguen candidatas o diputadas independientes. Y ahora que ya lleguemos, pues se va a tener que adecuar y se debe de hacer, pues digamos, un movimiento legislativo menor. Pedro, tú dijiste, y me parece que con razón, que las candidaturas independientes, digo, tampoco te haces la idea de que sean la panacea, es una vía para llegar, digamos, a la política activa como tal, pero que es un sistema como de transición hacia un modelo que siga siendo de partidos políticos. ¿No implica esto un riesgo de cómo conciliar esta idea? Quiere decir a lo mejor que en un futuro mediato, entonces vas a estar afiliándote a un partido porque finalmente es un modelo transitorio, o cómo conciliar entonces esta idea de que ¿no? llegas por una candidatura independiente, pero la idea es preservar un sistema de partidos. Bueno, el tema es preservar un sistema de partidos. Primero, no significa que de cualquier manera te vas a unir a un partido político, sino que también parte de la preservación significa constantemente criticarlo y proponer. Y creo que parte de esta crítica que se puede generar al sistema de partidos es que han actuado más como un cártel económico o como un monopolio. No tienen ningún tipo de incentivo para modificar lo que están ofertando, por así plantearlo, y desde esa perspectiva, desde una perspectiva a lo mejor muy neoclásica, nos diría que un monopolio lo que termina sucediendo es que eleva los costos y no necesariamente entrega las mejores servicios o productos. Nosotros lo que queremos ser es un elemento de competencia. Y desde esa perspectiva creo que nosotros le podemos agregar mucho al sistema de partidos políticos, a la misma discusión. La pregunta concreta, ¿me verían en un espacio de partido político? No lo sé, porque si algo han demostrado los partidos políticos en este país es que a pesar de sus errores no enmiendan su camino. Y entonces yo no sé si esto les pueda traer una reflexión sobre una gran reforma política, ahora sí una reforma política de gran calado, en el tema de cómo funcionan, de cómo se fiscalizan, de cómo están pensados y a quién están sirviendo, o si permanecen de la misma forma. Y si permanecieron de la misma forma, yo les puedo decir un rotundo no. No voy a participar en estos partidos políticos que hoy por hoy conocemos. Okay. O sea, no hay identificación con ningún partido en este momento. Pero, no. ¿Cómo te defines políticamente? Socialdemócrata. Soy una persona de centro izquierda. A mí me gusta también ser alguien o con un acento, con una perspectiva muy clara a la deliberación. Lo que hemos visto es que existen muchos temas en conjunto entre las diferentes izquierdas y las diferentes derechas. El tema es que muchas veces no nos sentamos y no nos ponemos a platicar cuáles son esas cosas que sí tenemos en común y precisamente las hacemos a un lado y planteamos todo lo que somos diferentes. Y creo que es importante y es sana esa diversidad. Sin embargo, creo que el encono que propician muchas veces podría significar atrasos democráticos que podríamos empezar a ir saldando poco a poquito si pusiéramos al centro, insisto, el pues, valor del debate. Pedro, por otra parte, evidentemente tu papel como dirigente estudiantil pues es un referente en el estado de Jalisco, desde luego, y en otras instituciones de educación pública y superior. ¿Te has planteado la posibilidad de seguir fomentando liderazgos estudiantiles que pudieran acercarse a esta vocación de la participación política desde lo social? Sin duda, es una de las cuestiones más importantes para nosotros poder fomentar y fortalecer los liderazgos comunitarios, los liderazgos estudiantiles, incluso los liderazgos vecinales son de primer nivel, es una necesidad muy clara. Nosotros creemos que no podemos tener democracias sin contrapesos y esos contrapesos de los que hablamos están esencialmente en la sociedad civil organizada, en la academia, en las comunidades autogestivas, en los espacios de representación o de liberación estudiantil, espacios campesinos o espacios de otra perspectiva que no necesariamente sean urbanos. Y bueno, lo que quiero decir es que necesitamos encontrar esos liderazgos, apuntalarlos, apoyarles y darles todas las herramientas que tengamos nosotros a la mano para que puedan fortalecerse e, insisto, poder ser contrapeso. Muy bien, nos quedan 2 minutos. ¿Alguna conclusión, reflexión? Pedro, ¿cuál va a ser la primera iniciativa que presentes cuando seas diputado local?
Esa es una pregunta que me hacen mucho y creo que muchas veces obedece a un tema mediático y no necesariamente a un tema que hoy por hoy nosotros tenemos claro, es estratégico. Tenemos que analizar muy bien cuáles son los pasos que queremos seguir, cuál es la legislatura que queremos generar, pero para no dejarlo en un abierto, no, pues todavía no lo tengo claro, lo que les puedo decir es que las iniciativas que tenemos son esencialmente de participación ciudadana. ¿Cómo generar el entramado legal necesario para poder hacer operativos el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, poner en discusión el tema de presupuestos y diagnósticos comunitarios o participativos y cómo darle herramientas de fiscalización a las personas de sus servidores públicos? Esto es hacer ley el 3 de 3 de Transparencia Mexicana y del Instituto Mexicano para la Competitividad, es decir, poder seguir con lupa cuál es el crecimiento patrimonial, fiscal y de intereses de nuestros servidores públicos o, bueno, en este caso, de quienes seremos servidores públicos. Muy bien, Pedro, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo. Yo espero que podamos tener una conversación más adelante contigo ya en tu papel de legislador independiente en el Congreso Local del Estado de Jalisco, y agradecerle a mis compañeros de mesa y lo esperamos a usted en la próxima emisión de Mesa Cuadrada. Hasta entonces.